Ya estamos de regreso para analizar el nuevo sistema de partidos después de la elección de julio. Lo platicamos la semana pasada aquí en la mesa. Héctor, ¿por qué no recapitulas por dónde va el tema? Bueno, quien quiera que gane, tenemos ya una recomposición muy importante, ¿no? En estos momentos de los partidos. Pues está la emergencia de Morena, sí, que es, digamos, el gran fenómeno de un partido que fundado hace 4 años. Sí. Se ha vuelto el partido mayoritario del país ahorita y probablemente el partido con mayoría absoluta en el Congreso, aunque eso está por lo menos en una de tus hipótesis, ¿no? Sí. Bueno, es increíble, ¿no? Es un acontecimiento realmente notable y único. Y entonces, una vez que cambia el partido dominante en cualquier sistema de partidos, pues tienes que decir que ya cambió el régimen político. Sí. Porque además los otros partidos que venían acompañando los años de la democracia que conocemos, el PAN está mezclado ahora en una alianza y probablemente, digamos, diluyendo por lo menos su identidad como partido. Y el PRI, que es el partido histórico, nacional de México, el hegemónico y luego el mayoritario, y un partido siempre central, pues al parecer, si las cifras se siguen dando como se están dando, y Morena obtiene el triunfo que va a obtener, se va a licuar, se va a volver un partido testimonial que va a ser muy fácil, digamos, para Morena atraer alguna coalición en la Cámara a la hora de votar. No sé en el nivel local, eso cambia, sí, pero tampoco parece estar muy fuerte en las elecciones locales. Se va a quedar con los estados que tiene, pero en unas condiciones de debilidad que puedes decir que pasó de ser el partido hegemónico a ser un partido testimonial. El PRD está, que era otro partido, el partido de izquierda, sí, está también licuado. De manera que estamos ante un nuevo sistema de partidos. A mí me parece que el escenario 1 que nosotros hemos definido en Integralia es triunfo masivo de Morena. Como se ve hoy las cosas, al menos, si significa que se lleva mayoría en ambas cámaras, no absoluta necesariamente, pero al menos la primera minoría. 2, se lleva 6 de 9 gubernaturas. 3, se lleva 10 u 11 congresos locales de 27 en competencia. Y esto nos lleva a un fenómeno que es la implosión del PRI. El PRI, que tiene aproximadamente 58 senadores, puede pasar a tener entre 15 y 20, que tiene 200 diputados, puede pasar a tener 75 u 80. Y el PRD, para efectos prácticos, va a ser un partido testimonial que va a mantener el registro porque va en coalición con el PAN. Sí. Esto nos transfiere a un sistema bipartidista con Morena muy poderoso y el PAN, que sería el foco de atención de toda la contención en contra de esta hegemonía nueva de Morena. Y tendrías al PRI pequeño. No, el PRI se lo va a robar López Obrador. Van a hacer lo que hizo la izquierda en 97 en el Distrito Federal. Entonces, lo van a dejar en 10%. 8-10%. Ahora, a mí me... ¿Por qué? Porque muchos priistas se van a ir felices de la vida. Cómodamente. Pero ellos son el partido, en su ADN son el partido del gobierno, no el partido de la oposición, hombre. Ahora, este sistema bipartidista Morena-PAN con un PRI disminuido y un PRD satélite me parece muy grave para el futuro de la democracia mexicana, como que no existiera un partido de izquierda, como que no existiera un partido de Acción Nacional. Creo que a la democracia mexicana esto no le conviene, pero estamos caminando hacia allá y lo que eso significa para la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo sin contrapesos, que puede modificar legalmente las cosas sin apoyo de nadie. Pero y estás partiendo de la premisa medio heroica de que el PAN tampoco va a haber sacudimientos importantes dentro del PAN. Yo creo que el PAN va a cambiar radicalmente y el papel que va a jugar el PAN va a ser fundamental. Así es. Porque el PAN ¿Quién se va a quedar con el PAN para empezar? Yo no tengo la menor duda de que el PAN... ¿Pero con quién? Yo creo que hay fuerzas en el PAN. Creo que hay cabezas en el PAN. La pelea entre calderonistas y anayistas va a ser a muerte. Pero esa pelea julio. vas a ver que esa pelea la van a sobrepasar. O sea, yo creo que el PAN se va a reconstruir, se tiene que reconstruir, va a quedar un espacio enorme, le van a dejar el campo fértil para que el PAN se reconstruya. ¿Sabes quién está jugando en esa? Javier Corral, ¿eh? Yo creo que está tratando ahí creo que hay varios jugando en de posicionarse como posible líder. Incluso hay algunos jugadores que se retiraron de la escena política momentáneamente, que están cocinando, están viendo, están esperando a que esto pase. Que pase el 1 de julio y vean cómo se acomodan las piezas. Felipe para entrar, Calderón sigue siendo miembro del PAN, ¿eh?
sí, claro. Y sí, también sí, Roberto claro. Gil y también todos esos. Sí, ¿no? sí es verdad Pues que es este lo que te reacomodo digo. no se dará sin una crisis Obviamente. interna Claro. y una competencia interna. Pero luego el otro tema es Morena. Porque Morena es un aluvión, ¿no? Entonces, Sí. no sabemos realmente qué va a quedar cuando se asiente. Pero no un partido, ¿eh? No un partido disciplinado, no un partido organizado. ¿Quién sabe bien a Es bien una persona. qué va a quedar? Es López Obrador. Pero no puede ser una persona en un partido que de pronto es el partido, no hegemónico, pero el partido mayoritario de un país. Tiene que tener una burocracia, tiene que tener unas reglas, tiene que tener unos lideratos. Y estamos viendo que es un aluvión que trae cosas muy distintas entre sí. Muy distintas, sí, ¿no? sí. Para empezar, todo el tema del PES. No, desde y la Paco derecha. Ignacio Taibo a Luego- Manuel Espino. luego Hasta los la- O sea, hijos. Y los imagínate. Entonces, ese partido yo creo que va a tener muchos problemas de conducción interna, porque aunque sea el partido de López Obrador, a la hora en que se asientan los ganadores de lo que hayan ganado, las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas, empiezan a ser políticos con su propio peso y con su propia clientela. Y empieza a ser, como en cualquier partido, una dinámica interna de contradicciones, de pugnas, de Sí, corrientes, sí, sí. etcétera, etcétera. De manera que tampoco es que López Obrador vaya a llegar con un partido muy bien Unido y armado. claro, Héctor, con ideas Oye, claras. imagínate, Con va a un tener que enredo. organizar el gobierno federal, la administración pública federal, su relación con el Congreso y su partido. Eso lo hace Nada más. en otra junta por la Héctor, mañana. Héctor, pero mientras cada político toma su asiento y se empodera a sí mismo, senadores, gobernadores, van a pasar 2 o 3 años en donde López Obrador va a ser el que decida, no va a haber mucha discusión interna. Yo quiero decir que hay un escenario 2 que a mí me parece que vamos a caminar hacia allá probablemente en las próximas semanas y ojalá sea así, que sea que López Obrador gane por un margen estrecho. Es decir, que no sea un margen de 15 puntos, sino que gane, pero que haya un contrapeso que empiece a generar un voto diferenciado, que la gente empiece a reflexionar, a ver, voto masivo para López Obrador o un gobierno equilibrado. Y ahí es donde puede empezar una discusión diferente de la de ahora. Ya no solamente nos interesa quién es el presidente, nos interesa qué tipo de gobierno controlado, acotado, sujeto a negociaciones requerimos. Y yo creo que esa discusión es muy saludable. Pero tendrá que haber cambios en las campañas, Luis Sí. Carlos, porque yo lo escribía hoy. La elección del Congreso está perdida. O sea, nadie habla de la elección del Porque Congreso. nadie está prestando atención todavía. No, pero y tampoco están haciendo campaña. ¿Tú Tú crees no que ves llegue? campañas de senadores, de diputados federales. ¿Tú sabes quiénes son tus candidatos a diputado federal? Sí. Ay, pero lo pensaste. Margarita Fischer. Aplauso Federico para... Dorin. ¿Tú sabes No, quiénes no, son tus no, candidatos? no, ni quiero saber. Ni quieres saber. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres saberlo? Porque- no? Es decir, porque yo voy a votar en el sentido que dice Dividido. Voy a votar dividido. Pero tienes que tomar en algún momento la decisión de cómo vas a dividir tu voto. Sí, claro, ya veré. A ver, Bueno, no, por el segundo lugar. por el segundo lugar. Sí. O sea, por el que vaya en segundo Por el lugar. primero que me guste, Sí. o por el segundo Sí. ¿Qué te gusta? que me guste menos. Bueno, que me yo- disguste menos. Pero eso que tú dices, Luis Carlos, Valeria, sí cambiaría la geografía de los partidos. O sea, ¿no? De quién sobreviviría. Bueno, pues sin duda. Ahora, yo creo que el PRI no va a desaparecer, ¿no? Yo creo que el PRI va a quedar muy damnificado, pero el PRI va a ir resurgiendo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es que Perdón, estos va a cambios mantener no son- 13 Perdón, gobernadores. Va a mantener 13 resurgir, está gobernadores. Pero va a ir resurgiendo en Morena. resurgiendo. ¿Alguien Pero- tiene el duda pero, al respecto? a ver, yo no veo tengo las ninguna gráficas de duda. Oráculos y es clarísimo. La caída del PRI y la subida de Yo no López tengo Obrador. ninguna duda A ver, que es muchos muy priistas claro. son morenistas, Sí. eso no tengo ninguna duda. Y se van a convertir y cuando tengan los equilibrios en la Cámara, independientemente de por quién vote uno, al final del día muchos priistas se van a volver morenistas en segundo. Exacto. Pero eso no es lo mismo que decir que el PRI vaya a desaparecer Sí, no. como partido. El PRI no desapareció en la Ciudad de México. Tiene 8% de la Oye, intención. pero ha de ido voto. subiendo. 10%. La campaña de Bueno, Hitler, porque a mí me les parece dejaron horrible, pero ha ido subiendo y subiendo. les dejaron subiendo. el frente de la derecha abierto Ha ido ahí subiendo. por la alianza. Pero ese es mi punto. No desapareció. No desapareció. y No, pero tampoco va a creo que quedar, desaparezca. imagínense, el PRI ahora sí el PRI va a tener, yo creo, una de las, quizás su peor elección en la historia del país. Y yo sí creo que va a quedar con un partido chiquito, Pero testimonial se quizás. irá Va a tener 13 reconstruyendo. gobernadores, Leo. 13 gobernadores no es poca cosa. Va a Se tener... van a pasar pasado Los mañana, el 2 de los julio van a ir a los negociar con gobernadores López no necesitan Obrador. pasarse a Morena.
Perdón, la lana es fundamental. Tienen que tener una buena relación, pero cuando ganó Fox no se pasaron al PAN. Porque Fox no quiso desmantelar al PRI. Y eso sabemos que es la gran discusión que tenían Castañeda y Krill en aquel momento. Los gobernadores son muy vulnerables. Sí, a un claro. presidente con mayoría en el Congreso son muy vulnerables. Sí. Simplemente te digo una cosa que hemos descubierto. Esa ampliación presupuestal que hace de una manera bastante discrecional Hacienda en el mes de abril del año siguiente. Sí. Bueno, en la última repartija de eso, a Corral no le dieron 700 millones. Sí. Y al Estado de México le habían dado como 2.500 millones. Sí. Entonces, tú simplemente, el poder que tiene el gobierno federal sobre los gobiernos estatales, si lo quiere ejercer, es muy fuerte. Ahora yo quiero dejar Nos tenemos que ir, pero ya... O sea, estamos en yo no quisiera que quedara la idea de que ya es un hecho inevitable que gane López Obrador. O sea, es lo más probable hoy, pero no hay que descartar un escenario 3 de que las cosas empiecen a cambiar, se cierre la competencia y eventualmente gane otro por un margen muy estrecho. Muy improbable, pero tampoco es una cuestión que debemos dejar fuera del análisis. Yo siempre digo, y lo seguiré diciendo hasta el último día de esta elección, una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Sí, claro. Así es. Una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Hoy López Obrador tiene un 90% de probabilidad de ganar y un 10% de probabilidad de no ganar. Igual y no gana. Las probabilidades bajas a veces ocurren. Y si gana, creo que lo mejor para este país, para su democracia y para el propio López Obrador es que gane de manera balanceada, es decir, con un Congreso al que deba rendirle cuentas y negociar. Bueno, oigan, muchas gracias por haber venido, Valeria y Luis Carlos, de verdad se les agradece mucho. Héctor, gracias por haber venido y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.